Sean todos muy bienvenidos, es un gozo, es un honor, es un privilegio, en verdad, estar aquí junto con este equipo maravilloso que hoy nos acompaña, para leerles la Biblia. Dios en verdad ha sido bueno, lo seguirá siendo y estamos contentos porque hemos llegado a la semana número 50. Pronto estamos por terminar el proyecto de leer la Biblia completita, de esta primera temporada de Biblia 365. Recuerden siempre, apóyennos, entren a nuestro canal, ahí está www.biblia365oficial.com, denle enter y serán redirigidos a nuestro canal en YouTube. Recuerden siempre, recomiéndennos, díganle a más personas que este canal existe y que van a ser muy bendecidos, ¿sí? Recuerda también darle me gusta a todos los videos, nos ayuda un montón. Quizás no a conseguir recursos, pero nos ayuda a que YouTube nos recomiende a más personas y que más personas puedan oír la palabra de Dios. Y así, de esa manera, hacemos que este mundo sea un mundo mejor. Mientras más personas oigan la palabra de Dios, más personas serán las que estén siendo libradas de la influencia de lo que está haciendo que este mundo se siga cayendo a pedazos. Dios nos ayude. Entonces vamos a comenzar una nueva semana y al mismo tiempo hoy terminamos un nuevo libro. Hoy día terminamos el libro de Romanos. Así que vamos rápidamente y, como siempre, recapitulando lo que hicimos ayer. Ayer leíamos sobre ramas injertadas, también leíamos que los judíos aún son amados y también leíamos sobre ser un sacrificio viviente y terminamos pues leyendo que se podía encontrar la alegría en la diversidad. ¿Qué vamos a leer hoy? Hoy día vamos a leer sobre vivir en diversidad de creencias. ¿A qué se refiere eso? No es a lo que tú quizás te puedes estar imaginando, pero ahora lo vas a descubrir. También vamos a leer sobre negarse a sí mismo por encima de los demás y vamos a leer sobre palabras de aliento, ¿sí? Pero no podemos empezar a leer sin pedirle a Dios por inspiración. Así que todos juntos, amado Señor, te damos gracias por este tiempo que tú ya nos has permitido leer la Biblia y te agradecemos, Señor, por permitirnos emitir este programa hoy también. Padre Santo, necesitamos de inspiración, necesitamos de tu ayuda. Venimos aquí, Señor, con nuestros corazones humildes, pidiéndote todo esto y, como siempre, pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Romanos capítulo 14. Los débiles en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios.
y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio a los gentiles. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión
para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo se propone ir a Roma. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta.
para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Romanos capítulo 16. Saludos personales. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Doxología final. Y el que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo,
según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén. Le damos gracias a Dios una vez más por toda la paciencia que nos ha tenido. Ciertamente, si no hubiera sido por eso, hace rato, como dice aquel canto, ya hubiéramos sido destruidos. Una vez más, las Escrituras nos dejan sorprendidos. No es que de pronto uno diga, wow, ¿qué es todo esto que he leído? Sino que en realidad cuando la leemos, vemos cuánta necesidad hace hoy en día que el mundo conozca la palabra de Dios. Y ahora alguno dirá rápidamente, oiga, predicador, pero la Biblia es el libro más leído, más vendido del mundo, ciertamente, pero no el más leído. La mayoría tiene el libro en sus casas como un objeto sagrado, no como un libro del cual debemos de leer diariamente. Y no solo un versículo, leer diariamente toda la palabra de Dios y no que te leas toda la Biblia en un día, aunque ya hay evidencia de que se puede leer, en 7 días toditita la Biblia, si le dedicas tiempo día tras día, tras día, tras día. Pero no todos hemos desarrollado esa habilidad. Mas por su gracia, hoy por hoy todavía podemos leer la Biblia de hoja tras hoja, tras hoja, las que puedas, pero trata de leer todo este libro las veces que puedas, completito. Te puedes demorar 1 año, te puedes demorar 2 años, no importa. Pero así te demores 3 años en leer toda la Biblia, trata de leer cada 3 años la Biblia completa, por ejemplo. Pero en la medida de lo posible trata de leerla completamente, siempre. Así que si eso hace que este mundo sea mejor, que comience por cada uno de ustedes. No esperemos que esto sea, mira que es una tendencia, no. Cada uno tiene la responsabilidad de empezar ese cambio que este mundo necesita. Porque sinceramente, hoy día todo está de cabeza. Dios nos ayude. Bueno, rápidamente vamos a nuestra actividad para hoy. ¿Qué te dice el capítulo 14? ¿Qué te dice el capítulo 14 sobre tu interacción con otros cristianos? Ajá. ¿Qué nos dice el capítulo 14 sobre nuestra interacción con otros cristianos? ¿Se acuerdan que estábamos hablando, o mejor dicho, cuando indicaba sobre lo que íbamos a leer hoy? Uno de los primeros puntos decía sobre vivir en la diversidad de creencias. Pero a veces decirlo así, pensando que todos lo van a entender, puede ser peligroso. Porque si bien es cierto, cuando hablamos de creencias, pareciera que estuviéramos hablando de Dios, o sea, si creemos en Dios o no creemos en Dios, pero aquí en sí se está haciendo referencia a que creyendo en Dios, por ejemplo, Pablo comienza con el tema de no juzgarnos los unos a los otros por opiniones. Y Pablo empieza a hacer énfasis al tema de la comida.
porque eso es una opinión. ¿Ve? Eso es una opinión. Aunque sirven al mismo Dios, unos tomaban a bien el comer carne y otros tomaban a bien el solo comer verduras o vegetales. Y entonces Pablo decía, bueno, ¿para qué hacernos problemas? No juzgues tú al que come vegetales y no juzgues tú al que come carne. Porque sea como fuere, ambos están sirviendo al Señor. Y eso no puede llegar al punto de hoy por hoy permitir que vivamos entre personas que no viven, que no hacen conforme a la palabra de Dios. Eso es algo que nos dice más adelante el mismo apóstol Pablo, ¿sí? Dios nos ayude. Pablo termina diciendo que no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien que decidamos no poner tropiezo u ocasión de caer a los hermanos. Y esto pues evitarnos el hacer comentarios o simplemente el comer algo que quizás al otro le pueda disgustar. ¿Ve? Ser sabios en cuanto a ese tipo de situaciones, pero no ser tolerantes a la falsa doctrina, a la interpretación incorrecta de las escrituras. Aquí Pablo está escribiéndole a los santos, a personas que en verdad en esos días, cuando era difícil ser un cristiano genuino, porque era sinónimo de muerte, y eso es algo que Pablo lo tenía bien en claro. Y Pablo nos narra cómo es que ante esas circunstancias debíamos de mantenernos siempre en buen ánimo, en un mismo sentir y sirviendo lo mejor que podamos al Dios Todopoderoso. Antes que perder tiempo en discusión de opiniones, nos dediquemos pues a servirle al Señor y dedicar esas fuerzas que se perdían en discusiones a predicar el Evangelio. Y es eso lo que nos anima hoy por hoy, a seguir creyendo y seguir avanzando. Mientras que hoy todavía se discute en las redes sociales sobre si la Biblia es legítima, dado que muchos afirman que solamente tenemos copias de las copias de las copias de la Biblia, cada día, gracias al Señor, aparecen más evidencias de que la Biblia que tenemos es fidedigna y es real, porque gracias a descubrimientos arqueológicos que tú puedes buscar en el Internet, darás cuenta que se están encontrando copias originales de libros de la Biblia. Y por supuesto, mientras la arqueología bíblica siga avanzando, mientras los arqueólogos de la historia sigan haciendo sus labores, vamos a ver que se va a seguir transparentando y va a ser hallada más evidencia de que en verdad todo lo que está escrito en la Biblia son sucesos históricos. Como hoy por hoy es imposible negar la crucifixión de Jesús, porque está muy, pero muy escrito y dicho sobre su historicidad. En otras palabras, que fueron cosas que en realidad sucedieron. Y hay muchos datos a través de la historia, no solamente cristianas, sino de muchas otras culturas que dan fe de aquello, ¿sí? Mientras que todavía se debaten si existió o no el rey Darío, hay mucho dato sobre la historicidad de lo que sucedió aquel día en el Gólgota, o como también se le conoce a ese monte, el Monte Calvario, ¿sí? Bueno, Dios ha sido muy bueno con nosotros, ¿sí? Y lo seguirá haciendo. Así que nunca
debemos de juzgarnos en opiniones, ¿ve? Pero en cuanto a las escrituras, no podemos ser más que solo implacables. Como dice el mismo apóstol Pablo, no debemos de permitir, no debemos de consentir, ni siquiera que un ángel del cielo pues venga a nosotros y nos predique un evangelio diferente al que ya nos ha sido predicado, ¿sí? Al que ya nos ha sido predicado. Así que Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, Dios nos aliente a no claudicar en defender ardientemente la palabra que ya nos ha sido predicado, ¿sí? En el versículo 17 del capítulo 16 de Romanos, Pablo bien claramente nos dice algo muy importante. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Así que tengan mucho cuidado, porque donde te lisonjean más es donde hay más engaño, porque no tienen nada más con lo que te puedan atrapar, y entonces te lisonjean. Oiga, siervo de Dios, hábleme en un lenguaje que yo pueda entender. Ah, mira que te lo digo rápidamente. El apóstol Pablo dice que esa gente no está sirviendo al Señor Jesucristo, sino que solamente están complaciendo sus propios deseos y que con palabras suaves halagan para engañar a los ingenuos. ¿Se dan cuenta? Con palabras suaves halagan para engañar a los ingenuos. Yo conozco muchos ingenuos y también ingenuos que han sido pues lastimosamente atrapados por este tipo de engaño. Así que Dios nos ayude, Dios nos mantenga todavía predicando este santo evangelio y podamos seguir leyendo la Biblia tantas veces como sea necesario, pero que muchos en verdad conozcan qué es lo que en realidad es el mensaje de Jesucristo y lo que los va a salvar al fin y al cabo. Así que recuerda siempre, esto es, o esta pregunta tiene que ver con respecto a opiniones y no a creencias. A que mira que ese cree que Jesús viene en un platillo volador, mira, a eso ni le tomes en cuenta. ¿Sí? Mira que ese cree que viene por allá alguien antes de Jesús, a ese ni lo veas. ¿Sí? Pero si la palabra de Dios está logrando conseguir reproducir a Jesucristo en tu vida, por ahí vamos, estamos en buen camino. ¿Sí? Recuerden que la meta de este programa y todo este esfuerzo es ver al Señor Jesucristo reproduciéndose en tu vida. Ahí lo queremos ver, ¿sí? Así que ya sabes, si este programa está siendo de bendición para sus vidas, consideren hacer una ofrenda. Aquí tienes Yape, aquí tienes Plin, aquí tienes un número de cuenta, y si necesitas el código de cuenta interbancario, ahí está también, ¿sí? La cuenta es del BCP. Todas estas plataformas son seguras y fáciles de usar. Intenten hacer una ofrenda. Y también tenemos para nuestro público internacional PayPal. Si alguno de ustedes del extranjero sabe ofrendar, ahí han de apuntar sus celulares, pónganle pausa al video y escaneen el código QR, ¿sí? Ya no queda tiempo para más, sino que para invitarlos a que vuelvan mañana. Este programa es de transmisión diaria y confiamos pues que el Señor se haga una realidad en tu vida. Nos vemos mañana.
Dios nos mantenga saludables, Dios nos mantenga salvo, paz y bendiciones.